técnicos. Bueno, mi tema es malformaciones congénitas del sistema nervioso central y crisis convulsivas neonatales. Primero, las malformaciones congénitas, ¿qué son? Son anomalías congénitas del sistema nervioso central que van a estar presentes desde el nacimiento, ya que esta va a ser defectos en la estructura física del cerebro de la médula espinal que se van a producir cuando está creciendo el feto todavía intraútero. La etiología de estas malformaciones son causas muy variadas. Se pueden clasificar en dos tipos, que son las hereditarias y las ambientales. Dentro de las ambientales entran los que son los factores biológicos, como es la edad de los padres, la incompatibilidad sanguínea, las deficiencias nutricionales, infecciones maternas que haya tenido la madre durante el embarazo, como la rubiola o toxoplasmosis, hormonales, dado el estado de la madre, y algunos efectos químicos de drogas o fármacos que haya consumido también la madre durante el embarazo. La incidencia de estas malformaciones congénitas es de aproximadamente un 2% de los nacimientos, mientras que el porcentaje de malformaciones del sistema nervioso central está por arriba de 2,6. La administración de ácido fólico en las embarazadas ha reducido en un importante número este porcentaje de malformaciones. Y pues todas estas malformaciones van a ser responsables de más del 75% de las muertes fetales y del 40% de las muertes en el primer año de vida de los bebés. Para saber qué es lo que ocurre en las malformaciones, hay que recordar un poquito de la embriología, que como recordamos, el sistema nervioso central se va a formar a partir de una placa neural que va a tener pliegues neurales que va a estar compuesto de un tubo y una cresta. El tubo neural es el que se va a encargar de formar el encéfalo y la médula espinal, y la cresta neural pues va a ser la que va a dar origen a todo el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Para recordar, la neurulación, como sabemos, la neurulación empieza entre el día 22 y 23. 2 tercios van a formar el encéfalo y un tercio la médula espinal. La fusión de los pliegues neurales se va a producir en una dirección cráneo-caudal y van a quedar dos orificios en los extremos, que va a ser el neuroporo anterior, que se va a cerrar aproximadamente en el día 25, y el neuroporo posterior, que va a cerrar en el día 27. Esto va a coincidir con la aparición de la circulación vascular, que va a ser en el tubo neural. Dentro de las paredes de este tubo neural, más bien las paredes de este tubo se van a engrosar y van a formar lo que es el encéfalo y la médula. El conducto neural va a formar el sistema muscular y también lo que va a ser el conducto medular, que son las figuras que se muestran aquí en esta diapositiva. Y en esta podemos ver cómo se va formando la placa neural, que va a dar origen del ectodermo y del endodermo, y posteriormente se va a ir haciendo lo que es el surco hasta completar o que se cierre por completo ya lo que es el tubo neural. Si dividimos el desarrollo embrionario, hay 3 periodos que son muy importantes, y de aquí va a depender o van a ser las causas que van a ser las etapas de formación del sistema nervioso central. En el primer trimestre, si se dificulta la formación del tubo neural, puede haber un disrafismo craneal o espinal. En el segundo trimestre puede haber alteraciones en la proliferación y en la migración neuronal, y en el tercer trimestre puede haber una alteración en la organización neuronal y también ya en el proceso de mielinización. Durante el primer trimestre, los defectos que pueden ocurrir debido al defecto que va a haber en el cierre del tubo neural puede ser una encefalocele o una espina bífida. En el segundo trimestre, los defectos que vamos a encontrar van a ser en la proliferación y en la migración neuronal. Aquí es donde puede aparecer ya la microcefalia, agenesia del cuerpo calloso o una lisencefalia. Y en el tercer trimestre ya es como tal un defecto en la organización y en la mielinización neuronal. Y esto lo que va a ocasionar es una hidranencefalia, una porencefalia o una hidrocefalia.
También puede haber malformaciones desde otro punto de vista que ya es quirúrgico a nivel de la piel, del cráneo y del cerebro. En la piel puede ocurrir un sinus dérmico, una aplasia de cutis, malformaciones vasculares, aneurismas o un sinus pericráneo. A nivel del cráneo puede haber anencefalia, defectos óseos congénitos, craniostosis, malformaciones craneofaciales. Y a nivel del cerebro pueden ser encefaloceles, aloproscefalias, hidrocefalias, quistes congénitos o facomostosis. Dentro de las alteraciones en la formación del tubo neural, pues son a estos algunos ejemplos que ya les comenté, como lo es el sinus dérmico, que es la primera imagen que se presenta, que es como se ve que hay una falta de continuidad aquí a nivel del cerebro. La aplasia cutis, el aneurisma circoideo, un sinus pericráneo, una anencefalia, un defecto óseo congénito, craneostenosis o craneosinostosis, que son los diferentes, que puede presentarse en diferentes tipos, como es una trogonocefalia, una escafocefalia, una braquicefalia, una acrocefalia, que son las imágenes que se muestran aquí abajo, que es el esquema de cómo el cráneo se va a ir viendo dependiendo de las suturas del cráneo. También pueden aparecer aquí los encefaloceles, que el más claro ejemplo es el meningocele, un meningocele, y la aloprosencefalia. Dentro de las alteraciones en la proliferación neuronal van a encontrarse las microcefalias o las megaencefalias, que como sabemos son alteraciones que se van a producir a partir del segundo y cuarto mes del desarrollo. En el caso de las microcefalias va a haber una reducción en el número de neuronas y en el caso de la megaencefalia es un aumento de las neuronas. La microcefalia casi siempre se va a asociar a irradiaciones o a exposiciones que haya tenido la madre a toxinas y pues lo que va a consistir en un cerebro pequeño con un perímetro cefálico por debajo del percentil 10 y pues la mayoría de estos pacientes van a tener un retraso intelectual y no suelen tener crisis epilépticas. En la megalencefalia, uno de los hemisferios cerebrales va a aumentar de forma anormal su tamaño y el niño puede llegar a presentar epilepsia grave o catastrófica que precisa de un tratamiento quirúrgico, que es la hemisferectomía o hemisferectomía, para controlar las crisis y así evitar un grave retraso psicomotor. La anencefalia e hidranencefalia es la falta de desarrollo de los hemisferios y en este tipo de defectos o de malformaciones solo van a existir las estructuras de la línea media. El resto va a estar ocupada solamente por líquido cefalorraquídeo. Y esta es una imagen de una resonancia de cómo se ve una hidranencefalia. Las alteraciones en la migración va a ser la lisencefalia, que es cuando no se va a formar las circunvoluciones cerebrales, la paquigiria, que es una formación de circunvoluciones anormalmente gruesas, la esquisencefalia, cuando hay una hendidura anormal que une los ventrículos y la corteza, que puede ser uni o bilateral, la agenesia del cuerpo calloso, que es la imagen que se ve aquí en medio, una heteropatía cerebral o displasias corticales, que es como la última imagen que se presenta. Otras son las malformaciones raquimedulares, que estas se dividen en anomalías óseas y anomalías del sistema nervioso central. Las anomalías óseas es la platibacia, la impresión basilar, las anomalías de la charnela occipitocervicales y el síndrome de Klippel-Feil. También entre las anomalías del sistema nervioso central, pues es el síndrome de Arnold-Chiari y una siringomielia. El síndrome de Klippel-Feil se trata de una fusión anómala de dos o más vértebras. Esto va a ser debido a un proceso en la segmentación vertebral. Esto tiene una frecuencia de aproximadamente un caso en 50,000 y es más frecuente a nivel de C2 y C3 y que en el resto de las vértebras.
siendo excepcional a nivel torácico o lumbar. La clínica de este síndrome va a consistir en la apariencia de un cuello corto y por lo general los bebés tienen síntomas precoces y signos de espondiloartrosis. Van a tener dolor, radiculopatías o mielopatías. La malformación de Arnold-Chiari consiste en una elongación e introducción del cerebelo o de las amígdalas cerebelosas en el agujero magno y en el canal vertebral. Hay 4 clasificaciones o 4 tipos de esta malformación. En la primera va a ser cuando solo están descendidas las amígdalas cerebelosas. La tipo 2 van a descender las amígdalas más en la parte inferior del vértice e incluso en la parte inferior del cuarto ventrículo y se van a asociar siempre a espina bífida abierta o a una hidrocefalia. El tipo 3 es cuando todo el cerebelo está descendido y existe un encefalocele occipital. Y ya el tipo 4 es cuando hay una hipoplasia del cerebelo. En la actualidad solamente se distinguen 2 entidades, que es la tipo 1, que se va a presentar en la edad adulta, y la tipo 2, que va a ser en niños que tengan espina bífida o hidrocefalia. La siringomielia es una dilatación congénita del canal ependimario, se denomina también como hidromielia. Dentro de la patogenia, pues es una inadecuada permeabilidad de los agujeros que comunican el cuarto ventrículo con los espacios subaracnoideos y estos hacen que el líquido cefalorraquídeo intente salir por el óvex hacia el conducto ependimario. La clínica por lo general se va a presentar a partir de la tercera década como un síndrome característico de disociación y que va a consistir en una afectación de la sensibilidad y de la termoalgesia. En estas personas van a notar menos el calor y no van a tener dolor, e incluso pueden llegar a tener quemaduras sin darse cuenta, pero sí van a preservar la sensibilidad táctil. El diagnóstico de esto se hace con exploración clínica y con radiografías simples de cráneo. Para confirmarlo se puede hacer una resonancia y el tratamiento pues es quirúrgico. La espina bífida oculta sintomática va a ser la existencia de un conducto o un defecto congénito que es del cierre del neuroporo posterior y se va a manifestar externamente como la presencia de una espina bífida, pero que está acompañada de otras alteraciones, entre las cuales puede destacar que el niño también tenga un sinus dérmico, un lipoma lumbosacro, un teratoma, un meningocele, un quiste o alguna de las otras que aparecen aquí. En la primera fotografía es un esquema de cómo se ve la espina bífida oculta y de la resonancia, de cómo es que logramos detectarla. Y en las demás, nada más son ejemplos de cómo se ve cuando está asociada a otra alteración. Dentro de las malformaciones ya a nivel lumbosacro se divide también en anomalías óseas y en la disrafia espinal. Las anomalías óseas van a ser las anomalías de la charnela, la espondilosis o espondilolistesis, y la disrafia espinal es ya como tal espina bífida abierta que nos puede dar un meningocele, un mielocele o un mielomeningocele. La espina bífida oculta sintomática que nos puede dar también un sinus dérmico, una médula anclada, un lipoma sacro o una diastomielia, y la espina bífida oculta que puede ser asintomática. En la espina bífida abierta, como ya les dije, entra lo que es el mielocele o mielosquisis, que es cuando la placa neural va a estar abierta por completo y expuesta. Esto quiere decir que el líquido cefalorraquídeo va a salir espontáneamente y va a haber un déficit neurológico por debajo de la lesión. Esto es porque el fallo del cierre va a pasar antes del día 28, que como les había comentado es cuando se cierra el neuroporo posterior. El mielomeningocele es cuando hay un defecto del tubo neural. Este está casi cerrado, pero hay una zona quística que va a estar epitelizada y con comunicación al espacio subaracnoideo. De esta no va a salir líquido cefalorraquídeo, pero sí puede llegar a producir lesión neurológica. En ocasiones,
las raíces de la cola de caballo van a sobrenadar de la cavidad quística y esto por lo general es un defecto que pasa después del día 28 de la gestación. Y en el meningocele solo hay raquisquisis, que es la falta del cierre del último arco de la vértebra posterior. En este, el contenido va a ser únicamente de líquido cefalorraquídeo y va a estar recubierto por duramadre y por la piel. Esto va a hacer que tengan comunicación entre el espacio subaracnoideo. Y en este último, la médula no va a tener alteraciones, pero y la lesión neurológica en los niños va a ser mínima. Todas estas malformaciones se van a asociar con el descenso de las amígdalas cerebelosas, con un Chiari tipo 2, y su incidencia puede llegar a ser hasta en el 2% de los nacimientos, va a predominar más en lo que es el sexo femenino. En la espina bífida oculta asintomática va a ser un fallo en la formación y en el cierre completo de las láminas, por lo que no se va a formar una apófisis espinosa. Por sí sola no supone una afectación del tubo neural y no hay déficit neurológico. Por lo general los niños están asintomáticos y es un solo hallazgo causal. Su localización más frecuente va a ser en las zonas de transición lumbosacra entre L5 y S1 y muy rara vez va a ocurrir a nivel torácico o cervical. Si se descubre en la infancia, hay que esperar hasta los 7 años para que tengan como tal un cierre del canal y ver si va a necesitar algún tipo de tratamiento. El diagnóstico, para tenerlo ya concreto, se tiene que hacer una resonancia magnética y hay que descartar que existan otras alteraciones que conviertan ya a una espina bífida sintomática. Después empezamos ya con lo que son las crisis convulsivas. Para empezar, tenemos que definir primero lo que es una convulsión. Nada más, hacer un comentario respecto al tema que acaba de terminar. ¿Cuál es la dosis que deben de ingerir de ácido fólico las mamás y cuánto tiempo antes? Tiene que ser 3 meses antes y tiene que ser de 400 microgramos al día. Deben de ser 800. Pero recuerden que deben de ser 800 microgramos. Así que no hay nada más como una tabletita de ácido fólico común y corriente. Eso es un dato muy importante. 3 meses de preferencia y cuando sepan del embarazo. Y algo también muy importante es explorar ustedes muy bien a todos sus bebés la columna. Y cuando nazcan, y se palpar muy bien toda la columna y también la piel que tenga las mismas características, ver una piel muy delgadita o que vean una cosita, pues hay que pensar si puede ser también una regla clara y tienen que pedir un ultrasonido de columna que pocas veces saben hacer. Entonces, hay muchas cosas. Ver neonatología en un mes es muy complicado. Estamos viendo las cosas más puntuales, grandes rasgos, y no es toda la neonatología en un mes. Ustedes tienen que subsanar muchos de estos datos que estamos dando, tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que repasar y aprender en conjunto con sus pacientes. Así que no es suficiente nada más media hora de clase o una hora y un mes de neonatología para que ustedes puedan aprender. Entonces, bueno, ya continúa con crisis y nos quedamos. Bueno, para empezar vamos a definir lo que es una convulsión, que va a ser un episodio de contracciones musculares excesivas, anormales y usualmente son bilaterales, pueden ser sostenidas o interrumpidas. La epilepsia es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas con consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Para decir que es epilepsia debe de haber más de 2 crisis de etiología diversa. Una crisis epiléptica ya como tal va a ser la ocurrencia transitoria de signos y síntomas debidos a una actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro. Una crisis epiléptica focal va a iniciar en una parte de la corteza cerebral y esta va a tener manifestaciones o hallazgos clínicos que pueden ser objetivos o subjetivos. La conciencia en estas crisis puede tener o no compromiso y algunas lesiones y puede tener lesiones en algunas estructuras corticales
y esto nos va a producir las crisis focales. Las crisis epilépticas generalizadas desde un inicio van a involucrar lo que son grandes áreas cerebrales y usualmente ambos hemisferios van a estar asociados con el compromiso del estado de conciencia. Aquí ya puede incluir estructuras corticales y subcorticales y no necesariamente la corteza entera. Ahora sí, la clasificación de las crisis epilépticas van a ser crisis focales y crisis generalizadas. Las generalizadas, a su vez, pueden ser tónico-clónicas en cualquier combinación, también pueden ser crisis de ausencias, que son típicas, atípicas, o con ausencias, pero ya con hallazgos especiales, que puede ser con ausencias mioclónicas o con una mioclonía palpebral. Cuando son crisis generalizadas mioclónicas, puede ser solamente mioclónicas, mioclónicas atónicas o mioclónicas tónicas, puede ser también solo clónicas, solo tónicas o atónicas. Y también se puede hacer un subgrupo de desconocidas, cuando no podamos clasificarlas en todas las demás, o como espasmos epilépticos. Los síndromes epilépticos más comunes según la edad va a ser en el periodo neonatal, vamos a encontrar convulsiones neonatales convulsiones neonatales familiares benignas, encefalopatías neoclónicas o síndromes de Otara. En los lactantes vamos a encontrar convulsiones parciales migratorias de la infancia, el síndrome de West, la epilepsia mioclónica de la infancia, convulsiones infantiles benignas, un síndrome de Draven, una encefalopatía mioclónica en trastornos no progresivos. En la infancia puede ser epilepsia occipital benigna de comienzo precoz, epilepsia con crisis mioclónicas atáxicas, epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales, epilepsia occipital de la infancia de comienzo tardía, que esta es la de tipo Gastau, epilepsia con ausencias mioclónicas, el síndrome de Lennox-Gastaut ya como tal, una encefalopatía epiléptica con punta honda cortante durante el sueño y una epilepsia con ausencia en la infancia. Dentro de la infancia, lo más común que vamos a encontrar, como ya les dije, es la epilepsia occipital benigna de comienzo precoz, la epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales, la epilepsia con ausencias mioclónicas y en relación menos específica con la edad, puede haber epilepsia autosómica dominante nocturna del lóbulo frontal, epilepsia familiar del lóbulo temporal, epilepsias generalizadas con crisis febriles, epilepsia familiar focal con foco variable o epilepsias reflejas, que estas pueden ser idiopáticas, fotosensibles, sensitivas, primarias y de sobresalto, y otros trastornos con crisis que tradicionalmente no se consideran en el diagnóstico de la epilepsia, que son las crisis convulsivas neonatales benignas o las convulsiones febriles. El síndrome de West, que es uno de los principales que va a ocurrir en esta etapa, es cuando hay espasmos infantiles con retroceso psicomotor y en el electroencefalograma encontramos ipsiarritmias. Este va a estar asociado principalmente a malformaciones cerebrales, como van a ser displasias o la lisencefalia, con la trisomía 21, la duplicación en el cromosoma 18Q, en el 7Q, o ya como tal una trisomía parcial. También va a estar presente cuando hay una esclerosis tuberosa, un nebus sebáceo. Cuando sospechamos de fenilcetonuria, también este es un diagnóstico diferencial, la deficiencia de citocromo C o de piridoxina. La edad de inicio de este síndrome suele ser entre los 4 y 6 meses y hasta los 12 meses. El síndrome de Lennox-Gastaut es cuando hay un retraso mental, hay múltiples crisis generalizadas y en el electroencefalograma se puede ver punta onda lenta difusa de menos de 3 Hz. La edad de inicio de este síndrome suele ser entre los 2 a los 8 años de edad y el tratamiento va a ser del de primera línea con ácido valproico y de segundo con la motrigina y topiramato. La epilepsia con ausencias va a ser una atenuación o suspensión muy breve de la conciencia. Esta va a ser entre 2 a 15 segundos. El desencadenante va a ser una hiperventilación. Puede ser juvenil o en infancia.
nosotros nos vamos a enfocar más en lo que va a ser la infancia, que su edad de inicio suele ser entre los 4 y los 10 años. Estos niños pueden tener un desarrollo neurológico normal y el electroencefalograma puede ser de punta onda lenta de al menos 3 Hz. Para esto, se puede clasificar este tipo de epilepsia en simples, que van a ser cuando son de manera repentina, cuando hay una supresión de las funciones y que tienen un comienzo y un final brusco. En las complejas ya va a haber manifestaciones motoras y fenómenos vegetativos. Para estos casos, el tratamiento que se va a usar es el valproato, la etosuximida y la lamotrigina. Dentro de la epilepsia mioclónica, la edad de inicio más común es de 1 a 2 años, va a ser de predominio en varones. Esto también tiene que ver con la historia familiar de convulsiones o de epilepsia y pues las características que van a tener van a ser que van a ser crisis mioclónicas, que van a ser de dirección cefalocaudal y se van a estar muy atenuadas sobre lo que es el tronco y va a tener dificultad para la elevación y abducción de los miembros superiores y para la flexión de los inferiores. Estas suelen ser aisladas, no van en serie y son de breve duración. En este tipo de epilepsias no tienen pérdida del estado de alerta, son sobre todo de presentación diurna y desaparecen durante el sueño profundo. En el electroencefalograma vamos a encontrar punta onda o polipuntas y ondas generalizadas. El tratamiento para esto va a ser el valproato. En estos casos no se deben de dar benzodiazepinas porque van a agravar más el cuadro de los niños. El síndrome de Dravet va a ser cuando es una epilepsia mioclónica severa. En este tipo es porque o se da cuando hay mutaciones en este gen, que es el SCN1A, que son los canales de calcio. La edad de inicio siempre va a ser en el primer año de vida, con predominio entre el quinto y el sexto mes. Y las características que va a tener son que son crisis clónicas, mioclónicas, con ausencias típicas y pueden presentarse también como febriles sin que se presente la fiebre como tal. El electroencefalograma suele ser intercrítico o normal o puede ser crítico cuando ya tiene crisis mioclónicas. El tratamiento en estos casos va a ser el valproato, pero tiene que ir en dosis creciente. En este tipo de crisis está contraindicado el fenobarbital, la carbamazepina y la lamotrigina porque puede perpetuar más el cuadro. Dentro de las crisis convulsivas neonatales, encontramos la predisposición para que los neonatos presenten este tipo de crisis es la prematurez, ya que en la corteza cerebral va a haber una insuficiente mielinización y migración neuronal incompleta, además de que va a haber una inmadurez en la sustancia negra y también hay una disminución del GABA. También hay una labilidad neurovegetativa y metabólica. Esto es porque pues los niños todavía no tienen una termorregulación bien y puede haber perturbaciones térmicas, vasomotoras y metabólicas, principalmente las calcemias y las glucemias. Dentro de los factores de riesgo para que los niños presenten crisis convulsivas es una hipoxia, que tengan datos de meningoencefalitis, errores innatos del metabolismo o incluso una hipovitaminosis. Dentro de las causas más frecuentes de las crisis convulsivas neonatales está la hipoxia, la hipoglucemia, la hipomagnesemia, la hiponatremia, una hemorragia intracraneal, infecciones del sistema nervioso central, los errores innatos del metabolismo, la dependencia de piridoxina, intoxicación para anestésicos locales y síndromes convulsivos neonatales. Dentro de la presentación de estas crisis vamos a encontrar que son movimientos bucolinguales, el chupeteo, que yo creo es lo más común, la masticación o movimientos oculares, apneas que pueden ser con o sin bradicardia o con taquicardia y pueden ser sutiles, que son las atípicas, tónicas, clónicas o mioclónicas. Siempre en estos casos hay que buscar la causa que está desencadenando, que está haciendo que el niño tenga la crisis. Para esto siempre tenemos que buscar como tal una causa.
Para esto hay que tener en cuenta que estos niños es muy fácil que sufran de hipoglucemias, entonces como tal, siempre tenemos que estar muy pendiente de las glicemias. Cuando el Destrostix nos marque menos de 40 miligramos sobre decilitro, hay que iniciar manejo, hay que darles glucosa, ponerles su carga, darles el mantenimiento y pues ir viendo qué es lo que está causando este tipo de hipoglucemias. Cuando la glucosa sea mayor de 40, pero el niño siga teniendo síntomas, igual hay que iniciar el tratamiento. Lo ideal en este esquema recomienda que se inicie con gluconato de calcio al 10%, que van a ser 2 mililitros kilo. Si esto no mejora o si todavía siguiera el niño presentando crisis convulsivas, podemos agregar lo que es el sulfato de magnesio al 50% a 0,3 mililitros kilo. Y si aún con esto las crisis siguen estando presentes, puede ya usarse el fenobarbital. Primero pasarlo o impregnarlo a 20 miligramos kilo IV de manera lenta y dejarlo con mantenimiento de 3 a 5 miligramos kilo día. Se puede repetir la dosis de fenobarbital, pero esta vez ya a 5 miligramos kilo con una máxima de 40 y seguir dejando en mantenimiento con 3 a 5 miligramos kilo día. Si a pesar de que ya dimos todo el tratamiento, sigue el niño con crisis convulsivas, ahí ya podemos impregnar con fenitoína, que va a ser a 20 miligramos kilo IV y tiene que ser lento. Y tenemos que dejar igual la dosis de mantenimiento de 3 a 5 miligramos kilo día, pero agregando ya el fenobarbital. Y ya como tal, para dejar un manejo de sostén, tenemos que agregar la fluodoxina y el tiopental, pero solamente en casos que sean refractarios o que sean ya de muy difícil control, que ya primero hayamos tenido todo el manejo anterior y buscando las causas, y si no, pues ya tenemos que irnos hasta a las últimas instancias, que ya es agregar la piridoxina y el tiopental. Ok, quédate tantito ahí. En este algoritmo pareciera ser que deberían de seguir estos pasos, pero no es lo ideal que los vayan siguiendo así como una receta de cocina. Entonces, de primera instancia, sí es correcto, bueno, te está convulsionando, abordarlo, ¿no? Ver cuáles son las causas. Ahora, son diferentes panoramas que pueden presentar sus bebés. O sea, no es lo mismo el bebé prematuro que está intubado y tiene una hemorragia intraventricular, pues no van a hacer este algoritmo, ¿ok? Lo que hay que hacer es tratar de yugular esa crisis convulsiva y reabordar, ver si esa hemorragia incrementó, ver si tiene una glucosa baja, tomarle una gasometría, ver cómo tiene su calcio iónico, ver si incrementan la dosis, si tenía anticonvulsivante o no. Entonces, todo depende de cómo esté su paciente, el panorama del paciente. Si tienen un paciente que aparentemente está en alojamiento conjunto y presenta movimientos anormales, primero tienen que hacer una excelente exploración física, revisar sus pupilas, revisar los movimientos y si tienen la oportunidad, graben esos movimientos. Si la mamá lo vio o incluso es un neonato que está en su casa, pues pedirle a la mamá que grabe esos movimientos porque no por pensar que es una crisis convulsiva significa que lo es, ¿ok? Entonces sí tienen que abordarlos, pero no es una receta de cocina. Recuerden que depende del panorama de su paciente. Sí, de primera instancia, pedir una glucometría, tomarle una gasometría, porque es más sensible el calcio iónico para un recién nacido que el calcio sérico. Entonces, de esa manera pueden saber si el paciente tiene el calcio bajo, que es una de las principales causas también, la segunda causa más común. Pero también, ¿qué tal que el calcio está normal y ustedes le pasan un bolo? Entonces también puede generar algo iatrogénico. Entonces, de preferencia, no les recomiendo que anden administrando bolos, sino tener un resultado previo. Ahora, tienen el factor de riesgo de una hipocalcemia. ¿Por qué? ¿Qué les va a dar una hipocalcemia? Ajá, una mamá preclámpica, una mamá diabética, un cardiópata chocado con anginas, mal, ¿no? O sea, si tienes todo eso, dices, ah, bueno, va,
Se está parando, pásale un bolo, no lo dudes. Pero si tienes tiempo de abordarlo bien, háganlo bien. Midan bien ese calcio, ¿ok? Pero no les recomiendo pasar un bolo de calcio más que en un evento de paro, ¿ok? Ahora, viene el punto del fenobarbital. Bueno, vamos por el sulfato de magnesio. ¿En qué van a pasar sulfato de magnesio? ¿En qué les preocuparía el sulfato de magnesio? O sea, sí, pero ¿por qué tendrías una hipomagnesemia? No, y sería al revés, ¿no? Sería una hipermagnesemia si fuera una hija de madre con preeclampsia, ¿no? Entonces, no le recomendaría tampoco andar pasando bolos por pasar. La siguiente línea, empezamos con los anticonvulsivantes. Para fines de examen de su vida, ya sea del consejo, de cualquier examen formal, el tratamiento de elección de crisis neonatales es fenobarbital, aquí y en Chile. Sin embargo, en México tenemos que es legal el uso de cannabidiol y cannabis y todo lo que se imaginen derivado de cannabis, pero únicamente no está autorizado el uso de fenobarbital intravenoso en México, no existe, no hay. Así que no pueden pasar una carga, ni lento ni rápido, como dice él. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer en una medida? Es pasar por una sonda, pero cuando tengas a tu paciente ya controlado, que ya lo ayudaste, ya sabes cuál es la causa, sigue convulsionando, bueno, puedes dar otro medicamento más, un segundo más, puedes usar el fenobarbital en tabletas por sonda, ¿ok? Pero de primera instancia es difícil poder darles tratamiento con fenobarbital, sin embargo es un medicamento de elección. ¿Qué tenemos después? DFH y levetiracetam. Ajá, y te faltó levetiracetam. Entonces, tenemos DFH, buena opción. Lo malo que le veo al DFH es que, pues bueno, en México, en la mayoría de los hospitales, carecemos de muchos insumos y no pueden medir los niveles de DFH. Entonces, ¿cómo sabes que vas bien? No. Si sigue convulsionando, le puedes subir o ya estás en una dosis, ya le subiste mucho y ya es la dosis máxima y ya es diagnosticado, ¿no? Entonces, necesitan niveles de DPH para guiarlos. Entonces, si no lo tiene, yo prefiero usar levetiracetam. No necesitas impregnación, no necesitas niveles y la dosis incluso puede ser de 80 hasta 100. Pueden ir subiendo la dosis progresivamente. Eso igual está en el Neofax y también depende mucho del laboratorio que dé su levetiracetam. Hay unos que no responden con 40, 60 sí, 80 sí, depende también la marca del intravenoso. Es caro, vía oral sí es caro, el paciente neurológico es caro. El bebé es caro de por sí, pero el paciente neurológico es muy caro con todos sus medicamentos, ¿ok? Entonces, yo le recomendaría como revisando lo más importante, yo creo que en esta clase es qué es lo que ustedes van a hacer. Recuerden, el abordaje de manera inmediata, exploración física rápido, corroborar que efectivamente esté convulsionando o no, tomarle una glucometría, gasometría y vean si pueden yugular esa crisis convulsiva, si se puede. Ya pasó la crisis convulsiva, tranquilo, no le pasen miedo a se les va a deprimir y si no están en un medio controlado, porque estaba en alojamiento conjunto, pues no lo van a poder ahí asistir. Entonces ya pasó la crisis convulsiva, estudien a esos niños, ¿ok? Ya hablaste de las causas, ¿no? Como pues errores innatos del metabolismo. A estos pacientes, al paciente neurológico, obligatoriamente se le tiene que hacer un tamiz ampliado. ¿Cuál? El más ampliado. Porque probablemente pues, es una de las causas más frecuentes de un error innato del metabolismo, ¿no? Que se manifiesta así. Hacer un ultrasonido transfontanelar si es necesario, les queda duda, un ataque, pero el ultrasonido transfontanelar es muy buen estudio para poder ver todas las estructuras del cerebro. Y posteriormente analizar todo, vean, tienen que tomar química sanguínea, biometría hemática, reanalizar los factores de riesgo, reinterrogar a la familia si hay alguien que tenga una historia de crisis compulsiva de difícil control. Y ya por último, cipridoxina
incluso también complejo B y por último mental. Es raro y hay ciertas combinaciones más que se pueden hacer con estos pacientes. Si ustedes tienen un paciente intubado, sí pueden hacer uso de las benzodiazepinas sin problema, pero si no, pues más le van a generar hipoxia si ustedes le pasan una dosis ya sea rectal y no tienen un medio controlado para asistir la vía aérea en fase 3, pues le van a hacer un daño más grave al bebé. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer al momento de la aparición de estas crisis, van a ser en las primeras 24 horas, tenemos que ver que no tenga una dependencia de piridoxina, que tenga un desgarro del tentorio de la hoz del cerebro, un efecto directo de los fármacos, una encefalopatía hipóxico-isquémica, una hemorragia intracraneal, una meningitis bacteriana o incluso sepsis. Dentro de las 24 a 72 horas posteriores de que inició con la crisis, hay que ver que no tenga una contusión cerebral con una hemorragia subdural, una deficiencia del glucógeno sintetasa, una disgenesia cerebral, una encefalopatía por glicina, una esclerosis tuberosa, una hemorragia intracraneal o intracerebral, un hipoparatiroidismo o una hipocalcemia. Entre la primera y la cuarta semana, una adrenoleucodistrofia neonatal, una disgenesia cerebral, una encefalitis por herpes simple, una esclerosis tuberosa. Sí. Hasta aquí terminamos la clase. Tuvimos fallas técnicas, pero bueno, ya todos tenemos que regresar a nuestras actividades. Una de las conclusiones, o sea, sí buscar causas secundarias y también muy importante con estos niños el estudio de elección, pues es el electroencefalograma de amplitud integrada, o sea, que es un monitor continuo, no sé si los del ISSSTE lo tengan, pero pues es fabuloso tener a tu paciente en la terapia intensiva conectado porque no siempre van a presentar crisis convulsivas clínicas, entonces ese sería el ideal y también el electroencefalograma, el video electroencefalograma y hay estudios de imagen. Entonces, si nos da un poco de tiempo, yo creo que el lunes podemos ver 5 minutos, compartir 5 minutos de tu clase para concluir ya el tema. ¿Sale? Sí, está bien, doctora. Gracias. Manden sus clases oportunamente, por favor. Sí. Listo. Pues, me voy a café.